un capítulo que diga, así debe ser un esposo, así debe ser un padre, así debe ser un hijo, así debe ser un pastor, sino que lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Y lo que es la teología bíblica o sistemática es cuando el teólogo agarra todas esas verdades de Génesis, Apocalipsis y se la pone a uno en un programa de entendible. Esa es la labor que los teólogos, esos grandes escritores. Pero sí nos da muchos ejemplos, hermanos. Nadie es el ejemplo. El único ejemplo es ¿quién? Cristo. Pero podemos ser un ejemplo. ¿Entienden la diferencia? El ejemplo es el Señor. El ejemplo. Pero todos estamos llamados a ser un ejemplo. Y un ejemplo funciona para bien de otros. Porque dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hubo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y en ti también. Entonces el ejemplo funciona. Y Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser ejemplo a los creyentes. Entonces sí hay ejemplos en la Biblia. Y hoy yo quiero hablarles acerca, que el Señor nos hable acerca de lo que yo he titulado el esposo que debemos ser. No es algo exhaustivo lo que encontramos con la persona que el Señor utiliza como un ejemplo, pero sí lo que podemos encontrar es que hay características que uno puede identificar con la que uno dice, si Dios quiso, dentro de la vida de un hombre que vivió 180 años, es como si yo viviera 180 años y alguien me dice, en 2 capítulos resúmame su vida. Usted y yo lo encontraríamos difícil, pero Dios no. Entonces cuando Dios pone algo de alguien en su palabra, es porque eso es lo que Él interesa que nosotros sepamos sobre ese alguien. Sea que ese alguien hizo bueno, o sea que ese alguien lo hizo malo. Entonces yo he encontrado 3 buenos esposos en las Escrituras, que llegaron también a ser buenos padres. El primero fue Isaac, que es del que vamos a hablar. El segundo fue Elcana y el tercero José de la Biblia. Cuando voy a predicar sobre el esposo que debemos ser, yo tomo o una enseñanza que tengo sobre Isaac, o una enseñanza que tengo sobre Elcana, o una sobre José. De José se habla más en la Biblia que María, para que usted entienda. De manera que María no es un ejemplo de esposa en la Biblia. María es un ejemplo de madre. José es un ejemplo de esposo y de padre. Elcana es un ejemplo de esposo. Es un gran ejemplo de esposo. Y cuando yo les hablo a las hermanas sobre lo que es un buen esposo, porque hay que enseñarles también a ellos, yo le uso a Elcana, porque Elcana le dijo a Ana algo que me impactó mucho cuando lo leí. Es que como Ana estaba triste porque no tenía hijos, si usted ha leído el primer libro de Samuel 1, él le dice, ¿no te soy yo de mayor valor que 10 hijos? O sea, eso no cualquier hombre que puede decir eso. Y todo lo que pasó alrededor de Ana fue por Elcana. Aun cuando ella fue que oró y derramó su alma delante de Dios, usted dice, no, fue Ana. No, Elcana la llevaba todos los años al templo. No era ella que iba, era Elcana que la llevaba. María no llevaba a Cristo al templo. José llevaba a Jesús al templo, junto con María. O sea que usted y yo tenemos que aprender. Ahorita hablaba con un hermano y me decía, yo he leído todas las grandes biografías de los misioneros, de Adoniram Judson Taylor, o David Brainerd, o de cualquiera de ellos que son buenos. A veces sería bueno que usted lea la Biblia y diga, déjame tomar este personaje, para que usted aprenda de lo que Dios dice sobre ese personaje. Así que abran sus Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 24, y vamos a mirar a Isaac. Génesis el capítulo 24, y
y vamos a mirar los versículos del 62 al 67. Como ya le dije, yo tuve que hacer un trabajo de 7 meses preparando una tesis sobre el libro de Génesis, y lo que más me gusta es que de los 3 patriarcas usted encuentra el que yo encuentro que fue el mejor padre de los 3. ¿Cuál usted piensa que es el mejor padre de Abraham, Isaac o Jacob? A ver. Abraham. Yo pienso que Abraham. Porque el mismo Dios dice, yo sé que Abraham enseñará a sus hijos después de sí. Y también ¿cuál fue el primer alumno en la escuela de la fe? No fue Abraham. Isaac. Él tuvo que aprender, casi muriendo, lo que alguien hizo, ¿verdad? Lo que su papá hizo por amor al Señor. Entonces yo encuentro que el mejor padre fue Abraham. El mejor esposo fue Isaac. Y el más disfuncional, matrimonial y familiarmente, fue Jacob. Entonces uno aprende cómo no tener una familia disfuncional, cómo no tener un matrimonio disfuncional, aunque no fue culpa de él. O sea, Jacob tuvo hijos con 4 mujeres y no fue culpa de él. Pero él accedió por la manera que sea, y eso complicó mucho. Usted sabe que nosotros no podemos con uno, menos con 4. Si batallamos con una, el pobre, si tú lees a Jacob, me da pena cuando lo leo. Él batallando con 4 mujeres, 2 legítimas y otras 2 que no eran legítimas, que aunque no eran su esposa, pero funcionaron como esposas, como mujeres. Así que vamos a mirar acerca de Isaac, y es el esposo que todo creyente debe ser. Dice en el versículo 62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí que los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tú reunirnos, sacarnos de donde debíamos estar, o donde solemos estar los sábados, para apartarnos contigo, para ayudarnos de muchas maneras con nuestras esposas, y también de manera específica con tu palabra. Tu palabra tiene el propósito de hacernos mejores en todos los roles de nuestras vidas. Y oramos, Señor, para que tú traigas palabra personal a cada uno de nosotros a través de las Escrituras. Toma control de tu siervo. Tú dices en tu palabra que para estas cosas no somos suficientes, pero tú nos haces ministros aptos del nuevo pacto. Y luego que así lo sea en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no hay tiempo para una introducción como uno siempre tiene, pero una de las características que yo veo, de Isaac, es la que yo digo, que la calidad de vida espiritual de un hombre o una mujer es la que va a determinar la calidad de su vida matrimonial. Amén. Esa es una tesis o una hipótesis, pues, como se dice, ya demostrada. O sea, la calidad de creyentes que tú eres, de eso va a depender la calidad de esposo y aún de padre que tú seas.
Porque hermanos, cuando miramos a José, dice la Biblia que José era un hombre justo. Y tú dices que eso es de donde yo partí. Bueno, ¿cómo actúa un hombre justo? Porque justo era el término que se usaba en el Antiguo Testamento para un buen cristiano, un buen creyente. Es el único texto, es la única palabra que se utiliza para describir a un buen creyente. Y José, María, Zacarías, esa gente no vivieron en los tiempos de la gracia, esa gente vivía en el tiempo de la ley, porque el tiempo de la gracia comenzó ya después del Calvario, pero ellos vivieron en el tiempo de la ley. Y por eso ya en el Nuevo Testamento no se menciona tanto el término justo para referirse al creyente, pero ya se menciona el término a los santos, a los fieles, se añaden otros términos, pero en el Antiguo Testamento se usaba eso. Entonces, cuando yo veo a un hombre que es un buen esposo, que yo lo veo en su trato o cuando le converso con ellos, como hablan sus hijos, como habla su esposa, ya yo sé que ese es un buen cristiano. Y cuando encuentro a una mujer que con razón, o los hijos se quejan mucho de papá, se quejan mucho de que mi marido esto, ya yo sé el tipo de cristiano que es. No importa los años que tenga en el Señor. No importa los años, usted puede tener 50 años en el Señor y seguir siendo un enano espiritual, y uno que tiene 5 puede ser un maduro espiritual. Porque todo va a depender de lo que usted esté buscando en el Señor. Si solamente usted es de lo que va a la iglesia y lee la Biblia, eso no es suficiente. Es la obra que Dios hace cuando usted lee la Biblia y cuando usted va a la iglesia. Es un asunto de obrar. Cuando la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, es demasiadas cosas que encontramos en la Biblia que significa fruto. Entonces, él era un hombre espiritual, porque la vida espiritual es muy personal y es descrita como el resultado del compromiso personal de un hombre de establecer una relación de obediencia, de santidad, de dependencia y de fidelidad. Y lo primero que nosotros encontramos en este hombre es que cuando venía el siervo con Rebeca, dice que él estaba meditando en el campo. Cuando yo busqué esa palabra en el idioma hebreo, no que yo sé hebreo, sino con las herramientas, ¿verdad?, que nos dicen, la concordancia de Strong, que es buenísima para eso. Eso dice él que lo que estaba era orando. Si lo primero que se dice de una persona es que estaba orando, eso nos dice mucho del cristiano que es. Nos dice muchísimo del cristiano que es. Y dice la Biblia que él salió al campo a meditar, o salió al campo a orar. De manera, hermanos, que el propósito de esta enseñanza es que la felicidad matrimonial es el resultado de la espiritualidad individual de cada uno de los cónyuges, en sentido específico de cada hombre. Repito, la felicidad matrimonial es el resultado de la espiritualidad de cada hombre de forma individual, incluyendo obviamente la esposa. La felicidad, como he dicho, es la recompensa de la responsabilidad de obedecer los deberes que Dios ha establecido en su palabra. Y nuestro mayor esfuerzo en la vida es ser mejor cristiano. Y el resultado que obtendremos automático es que seremos mejores esposos y mejores padres. De manera que, como no tenemos mucho tiempo para darle muchos detalles, ¿cuáles son las características que yo encuentro que este hombre era un buen esposo? La primera aparece en Génesis 25, versículo 20 y 21. Si un hombre se puede poner de pie y leerlo, me va a ayudar para ir descansando. Génesis 25, 20 al 21. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Muy bien. Primera característica de un buen esposo es que resuelve todo con Dios. ¿Sí me entiende? Resuelve todo con Dios.
Dice la Biblia que él oró, pero él no se refiere aquí a una oración personal diciéndole al Señor, Señor, ayúdame con esta, a cambiar mi carácter. Él no se estaba refiriendo a una oración personal. Él estaba enfrentando un problema, que su esposa era estéril, y él entendía que el único que podía ayudarle a resolver ese problema es el Señor. Hermano, nosotros como hombres siempre nos creemos suficientes, capaces. Y eso hace que dejemos al Señor a un lado cuando encontramos problemas. Esa es mi experiencia como cristiano, como hombre, y también como pastor viendo a los demás. O sea, a los hombres les cuesta depender de otro. A los hombres les cuesta. Cuando yo trabajaba en ese centro, siempre le digo porque era algo que me pidieron y aprendí muchísimo. Los estudiosos dicen que cuando una pareja va a consejería, que tienen problemas, el 88% de las veces es por iniciativa de la mujer y no del hombre. El hombre siempre dice, no, yo no tengo que ir donde nadie, yo no tengo que contarle mi problema a nadie. Yo solo resolvemos nosotros. Sí, pero tenemos 10 años con esta batalla. Sí, pero eso es culpa tuya. Además, tú me conociste así a mí, tú no me puedes cambiar. El hombre resiste a Dios. Resiste a Dios. Y Cristo, por eso le dijo, entre tantas cosas que ellos deberían aprender de él, le dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermano, eso es, cuando yo mire eso es lo que yo le pido a Dios todos los días de mi vida. Ayúdame a ser humilde, ayúdame a ser manso. Porque la naturaleza humana, por causa del pecado, incluyendo a los creyentes, es que somos soberbios, altivos, arrogantes, autosuficientes. Sí, cierto, hermano. Y así vivimos en nuestra vida, y así vivimos como padres y como esposos. Y en el trabajo igual. Pastor, venga a orar por mí, por este negocio que no me está yendo bien. ¿Y tú has orado? Sí, pero Dios a usted lo escucha más. No es cierto. Y si fuera cierto es porque tú no le hablas. Yo le hablo entonces más que tú a Dios. Porque Dios va a escuchar al que le ore más. Y yo sé de pastores que no son pastores de oración. Entonces, a veces está confiando en alguien que ni siquiera confía mucho en Dios para su propia situación. Entonces, no. Orar aquí, el significado de orar es, tengo un problema y yo quiero que Dios me lo resuelva, sea pequeño o grande. Eso es lo que significa. Y ustedes saben, hermanos, nosotros como esposos, como hombres, como padres, como lo que sea, somos llamados a resolver. Hay un hombre que me inspira mucho a ser como él en esos aspectos. ¿Usted recuerda cuando el tema de Ruth y Noemí, que le dijo, ve donde Boaz, para que Boaz sea el pariente redentor? Entonces ella fue donde Boaz, que estaba ahí en su era, y ella se le recostó y le dijo, y él le dijo, tú eres el pariente que me puedes redimir. Entonces le dice, no, pero hay uno que todavía está adelante que yo. Así que yo voy a hablar con él. Hermano, hay cosas como que son transformadoras. Cuando Ruth llega donde Noemí, le dice, ¿cómo te fue? Ella le dijo, mira, ese señor me recibió bien. Y él me dijo que hay un pariente y que va a hablar con él mañana. ¿Sabe lo que le dijo Noemí? Estate tranquila, amigo, que ese hombre no va a parar hasta que eso se resuelva. Esa confianza tenemos que generarla nosotros con nuestras esposas y nuestros hijos. Amén. Mami, hay un problema, no hay dinero, no hay para la comida. Tranquilo, que papá resuelve. Amén. Tranquilo. Amén. Hermanos, hay un problema aquí en la iglesia, dice el pastor. No, pastor, tranquilo. Aquí hay un grupo de hombres que le ayuda a resolver.
Tranquilo, no se preocupe. Esto lo vamos a resolver. No lo vamos a complicar. Yo le digo a los hermanos, tú tienes que ser un experto en solución y no un experto en complicación. Es porque a veces somos expertos en complicación. Pero a mí me impactó mucho cuando él le dijo, tranquila mija, que ese hombre no va a parar hasta que eso no se resuelva. Y al otro día tempranito le dijo, hey fulano. Y se paró y le dijo, mira esto, no, yo no voy a redimir. Ah, pues yo voy a redimir. Y ya. Nosotros los hombres, la esposa nos compra un cuadrito bonito para la casa, mi amor, mira, ¿te gustó? Ay, sí, qué lindo. Mira, te lo puse ahí, en el piso, para que tú lo claves. Hoy es 18. Y el 18 de octubre del 2028 el cuadro está ahí. Ahí. Yo recuerdo de una mujer que estaban los hijos por allá, el marido por allá, y ella gritó, ¡guay! Durísimo. Mamá, ¿qué pasó? ¿Te caíste? ¿Qué te pasó? No, que me puse con un martillo a clavar el clavo para poner el cuadro. Y como no son mujeres, se dio duro en la mano, que tuvo que llevarlo al médico. Porque no había un hombre que resolviera. No me miren, que quizá usted está en esa categoría. No con el cuadro, pero con muchas cosas. Yo fui a la casa, he ido a casa de hombres, ¿verdad? Que son constructores. ¿Y qué usted trabaja? Bueno, yo soy plomero. Ah, qué bien. Entonces voy al baño y ese baño es un desastre. Increíble. ¿Cómo va a ser? Y yo me gustaría como decir que la historia continuara, ¿verdad? Como yo pienso. Que me diga, pastor, venga, le voy a llevar a una construcción para que usted vea que yo soy un buen plomero. Y ahí está, me lleva a la casa, y ahí está la tubería, ahí está el baño, todo lindo. ¿Qué le parece, pastor? Si me lo dice a mí, con lo sarcástico que uno debe ser con esos hombres, le digo, wow, eso sí le quedó feo, hermano. Pastor, ¿cómo te dice eso? Está feo. Pero mírelo, los dueños dijeron que está bonito. Sí, pero yo no lo encuentro feo. Me lo voy a encontrar bonito cuando el suyo esté mejor que este. Seguimos. O pasamos al otro punto. Yo creo que ustedes están deseosos que pasemos al otro, ¿verdad? En México, candela en la calle y oscuridad en la casa. Génesis capítulo 26, versículos 1 al 6. Génesis 26, 1 al 6. Sergio, tú atiendes con mi esposa, desde que ella termine, me avisa. Aunque yo le dije a ella que durara hora y media. Génesis, ¿alguien que lo lea? Génesis 26, 1 al 6. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de Filistea, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. En segundo lugar, es un cónyuge, es un esposo que toma decisiones divinas. Toma decisiones divinas. Ahorita estábamos hablando sobre resolver problemas que se presentan, pero ahora decisiones, porque los hombres siempre estamos tomando decisiones. Y a mí me agrada mucho porque Dios se le apareció a Isaac y le habló. Es mi convicción que Dios nos habla a través de la Biblia. Amén. Pero hay muchas cosas Amén. que la Biblia no tiene un versículo y un capítulo y un libro que tú puedas usar para tomar una decisión.
Hay muchas cosas. Yo me quiero ir para Estados Unidos a vivir. Pastor, ¿qué versículo de la Biblia me dice si debo irme o no debo irme? No hay. Porque no existía Estados Unidos, ni mucho menos. Entonces yo creo que un hombre tiene que ser un hombre de la Biblia, pero un hombre que Dios le hable. Amén. No se preocupe si usted piensa que eso solamente le pasa a los pentecostales. Es un error de los bautistas. Pensar como que Dios no habla. Y me han corregido. Pastor, una vez yo dije, Dios me reveló algo. Ay, terminó la enseñanza y me dijeron, pastor, pero usted es como los pentecostales, que usted cree en revelación. Un pastor me corrigió. Y yo le dije, sí, yo creo. Pero yo quiero que tú sepas cómo Dios usa el término revelación. Usa el término revelación cuando se refiere a los escritores inspirados, que usted sabe que los 3 pasos es revelación, inspiración. Bueno, son 4 en la doctrina de la Biblia. Revelación, que es cuando Dios le da a conocer algo. Inspiración, que es que el Señor toma control del escritor para que él escriba las palabras que Dios quiere que escriba. Luego está preservación, Dios ha preservado su palabra escrita. Y luego está iluminación, que es lo que el creyente recibe cuando lee las escrituras. Pero cuando usted va a Cristo, que Cristo le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos le dicen, uno Elías, otro esto. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué le contestó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando José no sabía que Faraón había firmado un decreto para matar a todos los niños menores de 2 años, el ángel le dijo, sal y vete. Y se fue a Egipto. Y duró mucho tiempo en Egipto. Y después el ángel le dijo, mira, ya se murieron los que querían matarte, regresa. ¿Entiende el sentido de revelación? Es cuando Dios de forma personal le muestra algo que uno no sabe, que solamente Él sabe. Amén. En ese sentido también, para que cuando yo salga no me pare y me diga, mira, no, Dios ilumina, Dios muestra, Dios habla, Dios revela de forma personal. La relación de Dios con todo creyente tiene que ser una relación personal. Yo creo que Dios tiene un canal de comunicación personal con cada uno de nosotros. Amén. 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 Y Él busca muchas maneras. Hebreos dice, Dios hablando a los hombres, ¿lo ha leído? De muchas maneras. Dios habla de muchas maneras. De muchas maneras. Ponte a mirar. Yo me imagino a Salomón mirando las hormigas. Y usted encuentra en el libro de Proverbios que Salomón dice, quizá le cayó atrás a las hormigas y dice, mira las hormigas, que no tienen jefe ni van, o las langostas. ¿Entiende? O sea, son cosas que Dios te permite ver, que se puede usar ese término de revelación, te ilumina, te enseña, el término que tú quieras usar. Pero hermano, nosotros los hombres, y yo puedo mostrarte montones de textos de la Biblia, de trato personal de Dios, que solamente se pudo haber tomado esa decisión bajo la guianza de Dios. Pablo quería ir a un sitio a predicar, el Espíritu se lo impidió. ¿Lo ha leído? Y después quería ir a otro, el Espíritu. Entonces vemos a Dios hablando, poniéndole cosas en la boca a Pedro, vemos a un ángel diciéndole esto, vemos al Espíritu Santo. O sea, eso solamente se da con aquel que tiene una relación personal con Dios, y Dios usa cualquier cosa, cualquier forma, cualquier manera. Dios no está limitado, ni nosotros debemos limitar a Dios a que nos ministre, nos hable de muchas maneras, ni tener miedo del que cree y no cree, del que hace esto y no lo hace, del que abusa de algo, de otro que no lo hace. Le voy a decir algo todavía peor, para que me crucifiquen.
Mi mamá era una mujer de Dios. Y a mí nunca ella me enseñó a orar. Nunca me dijo, mi hijo, tiene que ser un hombre de oración. Yo aprendí a ser un hombre de oración viéndola a ella. Y un día ella me dijo, yo era pequeño, no salga. Yo lo voy a decir, yo me voy a arriesgar con los escolapios que pueden haber aquí. Él me dijo, no salga a jugar a la calle. Y yo siempre salía con los muchachos, porque yo me soñé contigo que algo malo te había pasado. Imagínense, a uno le enseñaban desde chiquito que eso de sueño no existe. Y yo salí a jugar y terminé en el hospital. Silencio, ¿verdad? Porque son bautistas. No, eso es Dios. No meta a Dios. Dios ni es bautista ni es pentecostal. Dios es Dios. Amén. Y tú no tienes que meterte en la manera en que Él habla a través de cada quien. Amén. Son tratos personales de Dios. Y te digo todo eso porque fue Dios que le dijo, no te vayas, quédate aquí. Y Él se quedó. Y en la Biblia encontramos mucho eso. Ahora, varios ejemplos de gente que tomaron decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Abraham le dice a Lot, mira, ya la tierra no es suficiente para nosotros. Si tú quieres, tenemos que separarnos. O sea, separarnos no de la familiaridad, sino separarnos como empresarios, que eran ambos de ganados y tenían muchas cosas. Mira, si tú fueras la tierra es grande, en aquella época, imagínense. Si te fuera a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si te fuera a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y mire lo que hizo Lot, que es lo que hacemos todos. Ouch. La de la llanura, para allá me voy. Y se fue. ¿Cómo le fue a Lot? Yendo para la llanura. Mal. ¿Y cuál fue el pecado de Lot? Mire el pecado de Lot. Que le hizo así, hizo así. En vez de hacer así, así y luego así. Amén. Y decirle, Dios, ¿dónde tú crees que me conviene que me vaya? Amén. Es todo. Porque nosotros los hombres actuamos según las circunstancias, según las oportunidades, según las ventajas. Cierto. Pero Él sabe lo que tú no puedes ver. Amén. Amén. Se separaron por sus bienes y cuando salió de Sodoma, salió sin bienes, sin su esposa y sin sus hijas. ¿No pastor las hijas? No, ya no eran sus hijas, eran unas perversas de Sodoma. Eran unas perversas. Y fue todo porque no tomó en cuenta a Dios. Cierto, hermano. Porque son decisiones como humanas. Mi amor, pero pídele a Dios que te ilumine, que te diga, no, pero mi amor, pero ¿qué? Si ese trabajo, mira, si ese trabajo me están ofreciendo más que en aquel, ya eso es una señal de que es el que Dios quiere para nosotros. Ouch. Eso no es verdad. Pregúntale, porque en ese, aunque hay más plata, hay más tentaciones, más peligros, más riesgos, hay más de todo. Y dentro de un año o dos, cuando tú salgas de ahí con problemas, la esposa te va a decir lo que a nadie le gusta que le digan. ¿Qué es? Te lo dije. Te lo dije. Y no era que ella tenía razón, era que ella le estaba diciendo, toma en cuenta a Dios. ¿Usted recuerda de una viuda que fue y le dijo a Eliseo, ayúdame porque el acreedor vino a buscar a mis hijos, porque mi esposo, que era, oiga como dice, un siervo de Dios, era un profeta, él no hizo nada pecaminoso, se murió, dejó una deuda, yo tengo deudas de mi casa, que me queda poco por pagar. O sea, todo el mundo tiene deudas y que tienen que ser deudas institucionales. Entonces, él murió y dejó esas deudas.
La familia no pudo pagar y se iban a llevar a los hijos. ¿Y por qué, hermanos? Porque no tomó en cuenta a Dios. Porque Dios sí sabía que él se iba a morir antes de pagar la deuda, pero él no. Entonces Dios sabe todo lo que va a pasar antes que nosotros. Y mire lo que dice la Biblia. Él se quedó ahí. Mire lo que dice en el capítulo 26. Dice, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Dios bendice la obediencia, hermano. A su palabra, gracias. Yo de lejos no veo bien, hermano. ¿De qué me está haciendo señas yo? No. Veo la mano levantada, pero no veo más nada. 11:5. ¿Y ya terminaron? Tiene que chequear. Yo le dije a ella que durara 1:30. Entonces, hermano, eso es, así son. Un buen hombre de Dios, con quizás una deuda para el bien de su familia. No importa los motivos y las razones. Pero no se olvide, Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Cierto, hermano, cierto, amén. Dios ve lo que nosotros no vemos. Sobre el alto, dice la Biblia, hay uno que es más alto. Amén. Cuando yo voy a algún lugar, no sé si usted lo hace, yo vivo en la capital y es muy congestionada. Aunque sean lugares que yo puedo ir con los ojos cerrados, yo pongo el GPS. Ya yo eso, ¡pum! El Waze. Ustedes usan el Google, pero yo uso el Waze. ¿Sabe por qué? Porque es un satélite que está más alto que yo. Es un satélite que está mirando y te dice, y le han ido añadiendo muchas cosas. Te da el camino y te dice, hay un policía delante, hay un accidente más adelante, estás reparando las calles, y después te suena algo y te dice una mejor ruta. Te está ayudando a llegar a donde tú le dijiste que quiere que llegue. Por encima de todos los satélites, ¿quién está? Amén. Amén. Y él ve lo que el satélite no puede ver. Amén. Así que si un satélite nos ayuda, ¿qué más Dios? Amén. Amén. Mire otra cosa más, rapidito, Génesis 26:8. ¿Alguien que lo lea? Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. En tercer lugar, hermanos, un buen esposo es un hombre cariñoso, afectuoso, afable, amable con su esposa. Amén. Ustedes son famosos, ¿saben por qué? El macho mexicano. Yo soy un hombre de rancho. Yo nunca vi a mi papá ni dándole un beso a mi mamá, ni diciéndole te amo, ni nada. Y mi mamá y mi papá se llevaban bien. Tuvimos 12 hijos. Yo venía del rancho, me tenía la comida. Y yo y mi esposa duramos 50 años, mi papá y mi mamá duraron 50 años de casados. Y yo nunca vi eso. Tú nunca viste eso de tu padre terrenal, pero tu padre celestial, cuando se dirigía a sus hijos, a su hijo le decía, este es mi hijo amado. Porque todo el mundo necesita que alguien lo haga sentir amado. Y más las esposas. Amén. Amén. Un poeta llamado Amado Nervo, no sé si lo han oído mencionar, pero Amado Nervo decía, si no te aman como tú quieres que te amen, ¿de qué sirve que te amen? O sea, el amor tiene que ser algo que haga sentir al otro amado.
Y las mujeres, no es para estar burlándonos que el sexo débil, que las mujeres, a mí me molesta cuando oigo a un pastor decir en una enseñanza, es que los hombres, las mujeres son muy sentimentales, muy emocionales, como si fue que ellas fueron a una tienda y compraron eso. Así la hizo Dios. Amén. No peleé con Dios. Así las hizo. Amén. No le eche la culpa a las mujeres, ni dice la Biblia que eso es viene por la caída. Es que esa es su naturaleza. Amén. Para que nosotros los hombres aprendamos a ser tiernos, amables y afables. Amén. Amén. Y a mí me impactó mucho. Yo nunca vi a mi mamá y mi papá dándose un beso, así que yo no era tan cariñoso y mi esposa se quejaba. Pero cuando yo vi que mi Padre Celestial sí me enseña como yo debo ser, aunque mi Padre terrenal no lo hizo, y ahora el verdadero Padre mío no es el terrenal sino el celestial, yo voy a hacer las cosas como dice el celestial. Amén. Hermanos, cambie de paternidad. Amén. Cambie. Amén. Cambie de modelo. Amén. Cambie. Bueno, hay muchas cosas que decir. Génesis 26, 17. Hermano, es que a las mujeres le hablan poco y aprenden. A los hombres hay que hablarle mucho y no aprenden. Así que por eso siempre la prédica aquí son más largas que aquella. Génesis 26, 17 al 22. Solamente lo vamos a enunciar. ¿Lo puede leer alguien rápido? E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir a Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Ya. No nos falta eso. Ah. Mire, en cuarto lugar, tiene que ser un hombre con un carácter transformado. Amén. Él abrió un pozo, pelearon, déjelo. Y era un hombre de verdad. Abrió otro y lo dejó. Hermanos, no todos los pleitos se tiran. Es mejor un buen acuerdo que una mala guerra. Amén. Génesis 26, 27, rapidito. Rápido. ¿Alguien lo puede Y leer? les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. 26. Al 28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Es un hombre de reconocida intimidad con Dios. Hemos visto que Dios está contigo. De reconocida intimidad con Dios. La Biblia dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun con sus enemigos le hace estar en paz. Amén. Y Abimelech lo había echado. Si la historia lo leen, Abimelech lo había echado y ahora regresaba para hacer un acuerdo de paz. Y el único motivo que le da no es que tú eres un hombre sabio, inteligente, amigable, bueno. No, hemos visto que Dios está contigo. Y el último, Génesis capítulo 27, versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Y Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra. ¿Para qué quiero la vida? El 1, El 1. 28, 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. En sexto lugar, hermano, el séptimo principio es un esposo que toma en cuenta a su esposa. Toma en cuenta a su esposa. Ella le escogió.